Tengan muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y darles la cordial bienvenida a quienes se suman al curso virtual de comunicación asertiva y la escucha activa. Básicamente una clase muy interesante e importante dentro de lo que es la resolución de conflictos. Bueno, entremos en materia. La presentación básicamente en este caso, de este tema como tal, va a generar una cuestión interesante porque básicamente es el ser humano como el centro de la actividad. Y obviamente el ser humano como el centro de la actividad se va a desarrollar en contextos muy concretos. ¿Y cuáles son? Básicamente es el aspecto laboral, social y personal. Efectivamente, esos son los contextos donde se desarrolla, en este caso, el ser humano. Y el ser humano se desarrolla unos con otros. Entonces, al relacionarse con las personas suelen generar una suerte en este caso, de polémicas, de malos entendidos. Entonces, los conflictos surgen en este momento por una cuestión justamente importante dentro de la cuestión de las emociones y ese tipo de aspectos que se va a ir mencionando, ¿no? Cómo se tendrían que trabajar. Partamos de algo muy concreto, en este caso, ¿qué es básicamente la comunicación asertiva? De hecho, es una pregunta que cae de maduro para responder, ¿no? Entonces, aquí hay un texto básicamente que voy a dar lectura que engloba básicamente esta definición de manera muy concreta y elocuente. Es un estilo de comunicación que expresa ideas, sentimientos y necesidades de forma clara y directa. ¿Qué elementos se toman en cuenta dentro de esto? Lo asertivo siempre está relacionado con el equilibrio, es decir, un equilibrio dentro en este caso, de las relaciones interpersonales. ¿Y qué beneficios se obtienen al respecto de todo esto? Tenemos la autoestima, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales como dos elementos primordiales a la hora de generar la cuestión benéfica dentro de lo que es los grupos humanos. Tenemos la escucha activa, que es prestar atención, la comprensión del mensaje emocional como aspectos importantes. Aplicación en la resolución de conflictos. El rol de la comunicación asertiva ayuda a identificar y expresar problemas, definitivamente, porque básicamente lo que se hace al interior, antes de poner en práctica la aplicación de una resolución de conflictos, se hace un diagnóstico para ver cuál es, en este caso, el panorama al que uno se enfrenta y cuáles son los problemas que inicialmente se tendrían que resolver, ¿no? Como una cuestión interesante. Tenemos como un aspecto importante que al aplicar la resolución de conflictos, se tiene como una cuestión importante que es la reducción de escalada de violencia, ¿no? Es decir, que se quiere generar el menor impacto dentro de la agresividad que pueda darse en un grupo humano, ya sea en el trabajo, ya sea en este caso las relaciones interpersonales, en la familia, ¿no? Básicamente es esa la visión que se tiene. Rol de la escucha activa que permite la comprensión y el entendimiento. Sí, básicamente son un puente, en este caso de diálogo. Se toma como un puente por el hecho mismo de que la cuestión de la escucha, la comprensión son elementos primordiales a la hora de, en este caso, tender lazos de comunicación unos con otros. Validar emociones. Definitivamente las emociones básicamente son elementales, porque si uno no comprende esas emociones, difícilmente va a llegar a hacer las resoluciones de los conflictos. Es decir, que de alguna manera la cuestión de las emociones genera una suerte, si se quiere decir, decisivo a la hora de, en este caso, actuar, ¿no? Como elementos importantes. Metodologías preferidas. Hay muchas metodologías en este caso que tratan acerca de la resolución de conflictos, que en definitiva unos y otros modelos tratan de aportar lo más que pueden a la resolución de los mismos. Partamos por lo principal. ¿Qué son? Son herramientas diseñadas para medir y entender cómo las personas manejan los conflictos, ¿no? Como una cuestión importante dentro de esto. Vamos con el primer modelo de Thomas Kilmann. ¿Qué es el modelo de Thomas Kilmann y qué nos presenta? Es un modelo que desarrolla 5 estilos de manejo de conflictos. Voy a, en este caso, dar lectura y voy a ir explicando y dando el contexto pertinente. El primero, es competitivo, es evitador, acomodador, compromiso y colaborativo. La primera, que es competitivo, útil en emergencias y es asertivo. Básicamente,
esta primera parte va a establecer parámetros muy concretos, ¿no? Es decir, la cuestión justamente de generar, no una especie de competencia como puede ser la cuestión justamente de quién hace mejor las cosas, sino una cuestión justamente más de, en este caso, relacionarse qué es lo que en este caso realiza de manera extraordinaria, podemos decir, una cuestión importante, ¿no? Evitador, ignora el conflicto. Sí, es básicamente como aquella persona que trata en lo posible de llevarse bien con todos, o en términos más populares, es básicamente llevar la fiesta en paz, ¿no? Básicamente se refiere. Acomodador, sedes para mantener la paz. Básicamente son lugares donde uno puede, en este caso, trabajar la cuestión del estrés, la cuestión de estos lugares donde básicamente lo que hacen es mermar, si se quiere, en este caso, los problemas internos que uno pueda tener, ¿no? Compromiso, busca soluciones intermedias. El compromiso es una cuestión personal que de alguna manera va a generar una suerte de conciencia social de qué es y cómo quiere mejorar, en este caso, sus relaciones interpersonales con los demás, ¿no? Eso básicamente. Colaborativo, integra la comunicación asertiva. Sin duda, porque la comunicación asertiva genera una especie de puente entre la comunicación con unos y otros. Otra vez surge este elemento que se vuelve un factor común a lo largo de esta exposición. Veamos otro modelo. Enfoque de comunicación no violenta, creado por Marshall Rosenberg y enfatiza la empatía y que le divide en 4 dimensiones. La primera, que es la observación; segunda, los sentimientos; tercera, necesidades y las peticiones. La primera, hechos sin juicios, sentimientos y expresión. La primera, hechos sin juicios. El segundo, son sentimientos y expresión que se van generando de manera asertiva. Las necesidades, identifica lo que necesita, básicamente. ¿Qué es lo que necesita una persona en este caso para mejorar, en este caso, sus relaciones interpersonales? Necesitará terapias, ¿no? Entonces, básicamente, se le da las herramientas para que ya sea una persona o el conjunto de personas vaya mejorando sobre la marcha, qué es lo que se quiere, ¿no? Peticiones, solicitudes claras. ¿Qué es lo que en este caso genera una suerte de, podemos decir, una situación no de condicionamiento, pero que ayudaría mucho a que las personas puedan mejorar sus relaciones interpersonales? Bueno, llegamos a la parte de las conclusiones y recomendaciones como una cuestión importante. Primero, la comunicación. ¿Qué nos queda? Primero, que la comunicación asertiva y la escucha son pilares para la resolución de conflictos, evidentemente. Transformar las tensiones en colaboraciones. Sí, básicamente esta parte de transformar, más que todo se genera la cuestión de la conciencia de las personas. Y obviamente es una cuestión de reflexión profunda en la cual uno tiene que, en este caso, analizarse y reflexionar en torno, en este caso, a cómo está llevando las relaciones interpersonales con los demás. Es decir, en qué está aportando, cuáles son las fallas en este caso que debe mejorar definitivamente. Las metodologías de Thomas Gilman proporcionan marcos prácticos para aplicarlas definitivamente, porque son estas metodologías que van a encauzar y que van a tener un fin último, y este fin último básicamente es mejorar las relaciones interpersonales. Y obviamente, si se genera esa situación, lo que va a tener como una consecuencia es la productividad, ¿no? Básicamente la productividad, la confianza. Entonces, en función de esto, se generan dos beneficios. Por una parte, el mejoramiento interpersonal, la cuestión integral, y otro que en este caso sería en una empresa, ¿no? Que va a haber más productividad, en este caso van a mejorar las cosas, ¿no? La empatía es un elemento fundamental en términos de comunicación asertiva. Definitivamente, si no se tiene bien clara la empatía, el ponerse en el lugar de otro, las cosas difícilmente van a, en este caso, funcionar, ¿no? Entonces, la empatía como un elemento principal que se tiene que, en este caso, trabajar. Y más que todo pasa por la comprensión de las personas, ¿no? También está la práctica de habilidades que diariamente se inicia con conversaciones simples y avanza la cuestión de los conflictos reales. Obviamente las conversaciones sinceras, es decir, que es en este caso lo que
genera el problema, se tiene que ir trabajándolo de manera concreta. Tenemos que la cuestión de gestionar de ejemplos, de manera de comunicación asertiva y la escucha, ¿no? El gestionar de mejor manera la comunicación es un hecho fundamental, porque si se tiene en este caso los modelos, se tiene toda esta situación, entonces para llevarlos a buen término se tiene que generar una suerte de gestión, es decir, cómo se va, qué elementos se va a establecer para mejorar la comunicación asertiva y la escucha. Eso básicamente. Bueno, entre conclusiones y recomendaciones que se está dando en este caso, aspectos muy centrales que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, otro elemento más para concluir es en este caso el compromiso personal. Recuerden, bueno, recordemos en este caso que las personas no pueden ser obligadas y tampoco en este caso no pueden ser condicionadas. Lo que tiene que haber es un compromiso personal, ¿no? Y eso surge dentro de lo que es una reflexión. Una persona tiene que ser consciente de cuáles son sus alcances y sus retrocesos dentro de la productividad de una empresa. Y obviamente que está en función del relacionamiento con sus compañeros. Entonces, todos esos elementos crea una reflexión en la persona para decir, sí, definitivamente hay cosas que se tienen que mejorar y obviamente estos modelos nos van a ayudar a mejorar, por lo menos en la cuestión de personal, qué es lo que se requiere, ¿no? Entonces, pasa por eso el compromiso es fundamental a la hora, en este caso, de establecer y de crear estas dinámicas para mejorar el relacionamiento y la resolución de conflictos. Bueno, esta es básicamente una clase que ha tratado de graficar lo más que ha podido e ilustrar con ejemplos muy cortos, pero muy concretos y significativos para mencionar, en este caso, que la resolución de conflictos también está basado en lo que son, en este caso, los modelos que nos ayudan, en este caso, a mejorar nuestros relacionamientos con las demás personas y obviamente la relación interpersonal. Bueno, muchas gracias por seguirme hasta aquí. Muy agradecido con todos los que se han conectado en este caso, al aspecto virtual para tratar esta clase y estos temas que son de mucho interés. Muchas gracias, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta en otra oportunidad. Muchas gracias.